Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 30 de julio de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual sin lugar a dudas lo más relevante a analizar es la reunión de política monetaria que el Banco Central de Chile sostuvo durante esta semana. Al respecto podemos comentar lo siguiente: en línea con las expectativas del mercado, la tasa de política monetaria se mantiene en el 4.5% en una decisión unánime, sin eventuales señales claras respecto a el futuro de la tasa rectora. Todo esto en un contexto donde, recordemos, el IPC de junio llegó al 4.3% anual, la inflación subyacente sorprendió levemente al alza, pero las expectativas del mercado a 2 años plazo, que es la meta del Banco Central en materia de inflación, están ancladas al 3%. También recordemos que la actividad económica en Chile ha estado extremadamente deprimida durante 2026, con todos los índices mensuales de actividad económica y MASEC desde enero a mayo en terreno negativo. El Banco Central continúa viendo el conflicto de Irán-Estados Unidos como el factor central, lo cual por definición presiona al alza el precio del petróleo en el mundo, también el precio del dólar, ejerciendo presión inflacionaria en nuestra economía. Por último, el párrafo más relevante es prácticamente el último del comunicado. El escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual, destacando el resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente. El Consejo de Política Monetaria estima que será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local puede configurar trayectorias de inflación distintas a las esperadas y requiera cambios en la política monetaria. La evolución futura de la tasa de política monetaria irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, conclusiones bastante en línea a las esperadas por el mercado, en un escenario también similar a la reunión de política monetaria anterior. En Upside Capital mantenemos nuestro escenario base, estrategias de inversión, en el cual nos parece natural que en un camino, por supuesto, no exento de dificultades, el conflicto en Oriente Medio se dirija, como lo ha hecho en el tiempo, hacia un desescalamiento, lo que eventualmente será cada vez un factor menos relevante ante una presión alcista en el precio del petróleo, con eventuales caídas en el precio de ese commodity y menor presión inflacionaria para nuestra economía y para el mundo. Teniendo presente la actividad económica local en un estado bastante preocupante, nos parece que los niveles inflacionarios irán convergiendo a la meta del Banco Central antes de lo esperado por el mercado, lo cual abrirá la posibilidad de que el instituto emisor comience a evaluar eventuales recortes de tasa de política monetaria, lo cual será positivo para el rendimiento de nuestra economía, para la renta fija local y renta variable local. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, también tenemos varias cosas que comentar. Vamos en orden cronológico. Así como el día martes el Banco Central de Chile llevó a cabo su reunión de política monetaria, hizo lo mismo la Fed. El día miércoles el Banco Central de Estados Unidos, frente a lo cual podemos comentar lo siguiente. En primera instancia, en línea con lo que esperaba el mercado, el Banco Central norteamericano mantuvo la tasa de referencia de esa economía en el rango actual, entre el 3.5 al 3.75%, aunque 3 de los miembros del Consejo votaron a favor de aumentar la tasa de política monetaria. El análisis nos lleva a mantener que el principal problema que enfrenta la inflación en Estados Unidos es el conflicto armado en Oriente Medio y la presión alcista en el precio del petróleo que eso genera, concluyendo que si no existiera este conflicto, la inflación naturalmente en Estados Unidos estaría mostrando una clara trayectoria bajista. Destacamos también dos factores relevantes. El primero es que Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal, comentó que la tasa de política monetaria no es la única herramienta disponible para controlar la inflación y que el alza de los bonos norteamericanos, el bono del Tesoro a 30 años, cotiza una tasa de descuento la más alta desde 2007, podría estar también ayudando a contener en parte la inflación, dado que el alza de los bonos del Tesoro en su tasa específicamente representa también un alza en los costos de financiamiento en esa economía. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, nos parece que si eventualmente ocurren alzas de política monetaria en Estados Unidos, estas serán no más de una o dos, factor que estadísticamente hablando no significa un motivo de correcciones fuertes en los índices accionarios y que a medida que el conflicto en Oriente Medio continúa avanzando hacia un desescalamiento, los niveles de inflación en la economía norteamericana estarán por debajo de las estimaciones del mercado. Ya lo vimos de hecho en el último IPC del mes de junio, que marcó por debajo de las estimaciones del mercado, representando en un 60% del alza aumento del precio de los combustibles. Por otro lado, el jueves se presentaron cifras macroeconómicas relevantes, precios del gasto de consumo personal, la medida preferida por la Reserva Federal para estudiar el comportamiento de los precios de la economía norteamericana, trajo buenas noticias. La medición subyacente, esto es extrayendo del cálculo las partidas más volátiles, en su medición mensual creció solamente un 0.1%, con el mercado esperando un 0.2% de crecimiento. Una buena noticia, dado que los precios crecen en la medición subyacente por debajo de las estimaciones del mercado. La medición anual subyacente quedó ubicada en el 3.3%, en línea con las expectativas del mercado
mercado, pero por debajo del 3.4% de la medición anterior. El índice de precios del gasto de consumo personal total decrece un 0.1% en línea con las expectativas del mercado y queda ubicado en su medición anual en el 3.7%, por debajo del 4.1% de la medición anterior. También se dio a conocer la primera revisión del Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos del segundo trimestre, que marcó una expansión del 1.5%, muy por debajo del 2.1% que el mercado esperaba, por ende, con un crecimiento de la economía por debajo de las estimaciones del mercado y mediciones de inflación, algunas en línea y otra por debajo de las estimaciones del mercado, se va configurando a poco el escenario donde en general las expectativas del mercado respecto a alza de la tasa de política monetaria debiese tender a disminuir. Las expectativas del mercado en esa materia quedaron ubicadas de la siguiente manera: hay un 63% de probabilidades de que la Reserva Federal en su reunión de septiembre aumente la tasa en 25 puntos base, siendo también el escenario más probable para la última reunión de política monetaria del año, que se realizará el 9 de diciembre de 2026. Como decíamos en Upside Capital, esperamos que el escenario finalmente inflacionario sea menos grave de lo que el mercado espera, por lo cual mantenemos una visión optimista respecto a acciones norteamericanas y renta variable extranjera diversificada. Respecto a la guerra, si bien han habido algunos enfrentamientos, el precio del petróleo Brent mantiene una caída durante los últimos 5 días del 14% y cotiza hoy en $87 por barril, con los precios de sus contratos futuros marcadamente bajistas. El futuro del petróleo a mayo 2027 cotiza en prácticamente $77, lo cual representa una visión de mercado de avances en la resolución del conflicto en Oriente Medio y menor precio del petróleo. Terminando ya prácticamente el séptimo mes del año, el retorno de los principales índices bursátiles en Estados Unidos es positivo. Dow Jones sube un 7.61% durante 2026 y un 17% aproximadamente durante los últimos 12 meses. S&P 500 un 7.8% durante 2026 y un 17% durante los últimos 12 meses. Y Nasdaq un 7.53% durante 2026 y un 18.32% durante los últimos 12 meses. Vamos entonces con la revisión de fondos recomendados por Upside Capital. Hoy analizamos fondos de BCI Asset Management, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para llevar a cabo las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. En cuanto a renta fija local, el retorno es el siguiente: fondos recomendados BCI Estrategia Pesos hasta un año y UF hasta un año, mantiene un retorno del 2.82 y 3.54% durante 2026, y los fondos de mayor duración recomendados por Upside Capital, BCI Estrategia Pesos mayor un año, mantiene un retorno del 2.18%, BCI Estrategia UF hasta 3 años del 3.29% y BCI Estrategia UF hasta 5 años del 2.9%. Todos muy por sobre el retorno de BCI Rendimiento, tomándolo como referencia el mundo money market y depósitos a plazo, que avanza solamente un 1.75% en lo que va de 2026. Respecto al mercado de acciones locales, continúa tratando de superar 11.000 puntos, hoy cotiza levemente por debajo de ese nivel, de 1.985 puntos, manteniendo un retorno durante la jornada del 0.45%, durante 2026 del 4.79% y durante los últimos 12 meses del 35.24%. Mantenemos una visión positiva respecto a renta variable local, continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión, en el caso de BCI Asset Management a través del fondo BCI Acciones Chilenas, que mantiene un retorno del 32.65% durante los últimos 12 meses. Las cifras macroeconómicas revisadas traen una caída relevante en el precio del dólar, hoy en línea con nuestro análisis. Hemos dicho que el factor que ha llevado al dólar peso a cotizar en máximos recientes, tocando máximos a fines de la semana pasada en 948, ha sido principalmente el conflicto armado y la expectativa de que se mantenga la inflación alta en el mundo. Sin embargo, con la última cifra macroeconómica hemos visto que estas difieren de ese escenario, lo que se traduce automáticamente en caídas en el dólar peso, que tuvo apertura el día lunes en 943, completando solamente jornadas bajistas durante esta semana, cerrando sus operaciones más líquidas hoy jueves en 925. Ante el escenario de menor inflación en el mundo y desescalamiento del conflicto armado en Oriente Medio, esperamos que el dólar en Chile continúe cayendo, con objetivo en primera instancia ante una ruptura de 920 pesos, objetivos en 900 pesos y luego 880 pesos. Como decíamos, renta variable extranjera, por los motivos ya explicados, continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión a través de fondos de este tipo de activos diversificados, a través de BCI Asset Management, fondo BCI Cartera Dinámica Activa, que mantiene un retorno durante los últimos 2 años del 29.74%. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente cierre de semana. Nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.